Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos a guardar un poco de silencio, vamos a dar comienzo a este culto de oración a nuestro Dios. Antes que nada, bueno, recordarles siempre los móviles, por favor, en silencio, preferiblemente apagados, ¿no? Pero si están esperando realmente una llamada de emergencia, colocarlos en silencio y estar concentrados. Pero esto es, por favor, un recordatorio para que sea durante todo el culto, porque a veces, que es el tiempo más importante, que es el de predicación, vemos algunos móviles sonando y verdad, seamos reverentes a nuestro Señor con este tema. Amén. Isaías 6:3 nos dice en la palabra del Señor: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Amén. En su palabra podemos encontrar toda la gloria de nuestro Dios, toda su grandeza. Por eso les invitamos a buscar en su Biblia, en el Salmo 104. Vamos a ponernos de pie, vamos a animarnos un poco, así como estábamos conversando, y con ese gozo que nos caracteriza por ser el pueblo de Dios. Vamos a ponernos de pie todos, buscamos en nuestra Biblia el Salmo 104 y vamos a leer 10 versículos. Vamos a leer los primeros 5, Salmo 104 del 1 al 5, y luego vamos a leer el mismo Salmo 104 del 31 al 35. Mientras los hermanos van llegando, sean bienvenidos y van tomando sus puestos. Y les recuerdo, Salmo 104, la versión Reina Valera nos dice que Dios cuida de su creación. Dice la palabra del Señor: bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre su cimiento, no será jamás removida. Versículo 31. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humea. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras vivo. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. El salmista realmente, como ven, en el comienzo enfoca toda su mirada a la grandeza de nuestro Dios, que vive en lugares celestiales y no lo podamos ver porque son invisibles para nosotros, pero es por fe. O así como esa fe del salmista, al escribir esto, nosotros debemos con esa fe adorar a nuestro Dios, y es por ello que damos gracias por estar aquí congregados en su nombre. Amado Dios Todopoderoso, Señor, te queremos dar gracias hoy domingo, Señor, en el cual podemos rendir ante ti, Señor, este culto de adoración, Señor. Gracias, Señor, por un día más de vida, Señor, en el cual podemos seguir en tus caminos, Señor. Gracias porque tú nos guías, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Gracias porque la dejaste escrita para nosotros, Señor, para el pueblo que cree en ti, Señor. Gracias que podamos nosotros dar testimonio de ti también, Señor, con todo lo que aprendemos de tu palabra, Señor, poniéndolo por obra. Y damos gracias, Señor, por todos los hermanos y hermanas que están aquí reunidos, Señor, desde el más pequeñito hasta los más adultos, Señor. Gracias porque de corazón, Señor, han querido venir, Señor, a glorificarte el día de hoy. Padre, perdona nuestras faltas, Señor, que hemos cometido, Señor, esta semana, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo que nos has dejado, Señor, en el momento en creer en ti, Señor. Y es la forma en que tú habitas en nosotros, Señor, nos convence de pecado, Señor, y nos ayuda cada día, Señor, a vivir apartado de Él, para tener, Señor, la única intención de agradarte, Señor. Padre, queremos desde ya dar gracias por tu palabra, Señor, expuesto hoy por nuestro pastor Ricardo, Señor, al cual tú le has dado, Señor, ese don, Señor, de enseñanza.
y le has dado, Señor, el derecho, Señor, a que Él pueda, Señor, llevar la congregación y que nosotros podamos ser orientados, Señor, por medio de tu palabra. Gracias por los hermanos también de alabanza, Señor, que han preparado estos cánticos para que todos juntos, Señor, podamos alabarte por medio de ellos también, Señor. Gracias por los hermanos, Señor, que están conectados, Señor, por Zoom, porque a pesar de la distancia, Señor, es un mismo espíritu que nos une, porque tenemos toda la intención, Señor, siempre en nuestra vida de adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por los hermanos, Señor, que a pesar de no poder estar aquí por trabajo, tú también los puedes bendecir en su lugar y en espíritu también ellos oran, Señor, para que todo salga bien. Gracias por los hermanos que no pueden estar porque a pesar de sus dolencias, Señor, y a pesar de la enfermedad, Señor, tú también los consuelas en su lugar de donde están, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos orientes siempre por medio de tu palabra para seguir intercediendo por los que están apartados de ti, Señor. Para que ellos puedan regresar, Señor, a esta iglesia y que juntos, Señor, podamos seguir glorificándote, Padre. Te damos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya que estamos de pie y los hermanos van llegando, van tomando su puesto, vamos a alabar a nuestro Dios. Pero bueno, antes que nada, como lo hacemos en algunos cultos, al principio al fin, o el fin del culto, hoy lo vamos a hacer al principio, que es la doxología. Y el día de hoy está en Apocalipsis 1, 5, 6. Lo podemos leer todo al unísono, es decir, bueno, al mismo tiempo. Esta doxología, como le dije, Apocalipsis del 1 al 5 y 6. Apocalipsis 1. A Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A nuestro Señor Jesucristo que adoramos, Señor, con esta siguiente alabanza, subimos. Gracias. Amén. Gracias del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor.
en Sion por siglos mil, brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó de mis cadenas, libre soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor, de mis cadenas libre soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Sí, Señor nuestro, te queremos dar muchas gracias, Señor, por ese amor demostrado por nosotros, Señor. Solo proviene de ti, Señor, este amor tan grande que enviaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros, Señor, en la cruz, para perdón de nuestros pecados, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a seguir orando a nuestro Dios, diciendo que somos el pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y bondad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su
anunciaremos al mundo de su amor y bondad. Anunciaremos al mundo de su amor y bondad. Amén. Invitamos a los niños a que pasen aquí delante y juntos cantemos con ellos a nuestro Dios y Salvador. Colaboran la maestra de escuela dominical, nuestra hermana Meji y nuestra hermana Karina. Y damos gracias a Dios por la escuela dominical, tanto de niños, jóvenes y adultos. Vamos a cantar Brillando, Brillando. Amén. Creo que son 2 alabanzas de niños, Jesús. Sí, ¿no? 2 alabanzas para niños. Cierto. Vamos a cantar Brillando, Brillando y seguidamente En toda mi vida. Amén. Cantamos junto a los niños. Bueno, vamos a esperar unos segunditos que vienen más chiquilines. Chipilines. Hola. Bueno, alabamos a nuestro Dios, como ya les dije, brillando, brillando y en toda mi vida. Amén. Como una luz fulgurante, brillando por Jesús. No importa si estás en casa, la escuela o al pasear. Brillando, brillando, Cristo me quiere alumbrando. Brillando, brillando, yo brillaré para Él. Mi Dios quiere que yo ame a todos por doquier, que el mundo vea la paz y alegría que Él me da. Brillando, brillando, Cristo me quiere alumbrando. Brillando, brillando, yo brillaré para Él. Yo brillaré para Cristo, que lo obedeceré, viéndole todo tiempo, amor resplandeceré. Brillando, brillando, Cristo me quiere alumbrando. Brillando, brillando, yo brillaré para Él. En toda mi vida ha de verse a Cristo, en toda mi vida ha de verse a Él. En mi caminar, en mi hablar, en mi dormir, en mi despertar, en toda mi vida ha de verse a Él. En la cocina ha de verse a Cristo, en la escuela ha de verse a Él. En mi caminar, en mi hablar, en mi dormir, en mi despertar, en toda mi vida ha de verse a Él. Cuando jugamos ha de verse a Cristo, cuando nos mandan ha de verse a Él. En mi caminar, en mi hablar, en mi dormir, en mi despertar, en toda mi vida ha de verse a Él. Si las piedras hablaran, hablarían de Jesús. Si las flores cantaran, cantarían de su luz. Si los árboles lloraran,
Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba. Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba, que tu amor nunca se acaba. Si las piedras hablaran, hablarían de Jesús. Si las flores cantaran, cantarían de su luz. Si los árboles lloraran, llorarían al mirar a este mundo que rechaza la verdad. Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba. Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba, que tu amor nunca se acaba. Sí. Vamos a orar a nuestro Dios. Le voy a pedir a nuestra hermana Sandra que ore por el predicador y nosotros como oidores de la palabra del Señor. Amén. Oramos. Amado Señor Jesús, muchísimas gracias por este precioso tiempo que estamos compartiendo aquí frente a tu trono celestial, Señor, porque eres tú quien nos ha invitado, eres tú quien nos ha convencido de estar aquí en este momento, Señor, y pudiéramos estar en otro sitio, pero hemos elegido estar aquí contigo, Señor, escuchando tu voz. Te pido mucho, Señor, por el predicador, por Ricardo, Señor, como pastor de esta iglesia. Habla tú a través de él, Señor, y dinos, háblanos directamente a nuestro corazón, lo que nosotros necesitemos escuchar, Señor. Tú sabes lo que necesitamos cada uno de nosotros, Señor. Utilízalo como un instrumento útil en tus manos, Señor, y que nosotros tengamos oídos abiertos para escuchar esta voz tuya, Señor, y para que podamos ponerlo en práctica, que es lo más difícil, Señor. Ayúdanos, Señor, con la guía de tu Santo Espíritu y convéncenos de pecado para que podamos cambiar todas aquellas cosas que te desagradan, Señor. Gracias por este precioso tiempo y por cada uno de los hermanos y hermanas y visitantes y amigos que estamos aquí reunidos ante ti para escuchar tu voz. Gracias, Señor Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Muy buenos días, amada iglesia. Señor le bendiga. Es un precioso tiempo de estar todos aquí reunidos y congregados por amor a su nombre y porque su presencia está aquí con nosotros. Es la gracia y la verdad que es el gozo y la delicia de que Él nos atrae hacia su templo. Él habita hoy en día en templos humanos, pero también crea un templo cuando esos templos humanos se ponen de acuerdo para crear un espacio neutral, es decir, la iglesia del Señor, el templo. Iglesia somos todos, pero nos congregamos, no en la casa del uno, en la casa del otro, porque si no romperíamos esa intimidad familiar y en nuestros hogares pues no todos son creyentes. Por eso de allí las iglesias tienen ese espacio que se llama venir a la iglesia, venir al templo a adorar al Señor. Es lo que estamos haciendo en esta mañana y en un día como hoy, en el cual el Señor resucitó, es nuestro día principal, ¿vale? Cuando el Señor, Jehová de los ejércitos, así lo suele llamar mucho la Biblia, la palabra del Señor, tuvo su primer encuentro con el pueblo del Antiguo Testamento,
al pie del monte Sinaí, como lo veíamos, y con la mediación de Moisés, siervo de Dios, siervo escogido y llamado por él, para libertarlos de la esclavitud de Egipto, es decir, el imperio terrenal de ese tiempo, y guiar a su pueblo hacia la tierra prometida. Dios llamó a su pueblo a ser una nación santa y se reveló a ellos como el Dios santo, pero también le delegó el oficio sacerdotal. Fue un tiempo de crisis, sabemos cómo salió el pueblo de Egipto, vaya crisis, un tiempo de oposición, de dureza del faraón, un tiempo de confusión a pesar de que el pueblo creía en Dios, pero el pueblo realmente no veía a Dios, creía lo que Moisés les iba revelando. Un tiempo de necesidad, porque ¿hasta cuándo, Señor? Pasaron 400 años de esclavitud. Un tiempo de angustia, porque incluso en medio de la salida fue una persecución que casi el mar rojo, y ahora, qué angustia, ¿recuerdan? Qué angustia. Pero asimismo fue un tiempo revelador de esperanza, de promesa, de provisión, lo vimos a través del viaje. Qué mayor provisión que dicen que, porque no andaban descalzos, e incluso, ¿dónde comprarían zapatos? ¿Dónde comprarían? Son preguntas, pero fue un tiempo de provisión. Abrió el mar rojo, tuvieron que comer, tuvieron de beber, aun cuando el Señor los probaba, pero hubo provisión, había provisión, y la mayor provisión es que el Señor estaba con ellos, los llevó como sobre alas de águila, ¿recuerdan? Que dice el capítulo 19 de Éxodo en los versículos 4, 5 y 6. Un tiempo de instrucción y de enseñanza porque los detuvo al pie del monte Sinaí, en el desierto del Sinaí, ¿vale? Pero la enseñanza central fue: tenéis que ser santos como yo soy santo. Un llamado a la santidad, porque precisamente toda esa situación de crisis, de necesidad, de angustia, no venía de ahí, sino que venía desde los orígenes. El primer hombre perdió la santidad, el pecado nos, digámoslo así decirlo, nos asesinó, nos desfiguró, comenzamos a morir. Eso lo pudimos ver en todo ese capítulo 19, venimos haciendo una serie de predicaciones en torno a la doctrina de la santidad. Dios es santo, su pueblo es llamado a ser una nación santa, y no solo el pueblo del antiguo pacto, sino también el pueblo del nuevo pacto. Y esa misma irrupción del poder divino cuando el Señor se revela en la cumbre del monte Sinaí, tremendo, poderío, activo, enérgico, dinámico, incluso sonaba y se escuchaba y se sentía como amenazante, atemorizador. El pueblo tenía miedo, y todo esto tuvo su impacto inmediato sobre el lugar donde se reveló. Y ahora también se va a revelar en el templo. Entonces aquí vamos a ubicarnos ya en el texto. Isaías capítulo 6. Ya dejamos el desierto, hacemos un salto tremendo hacia Isaías, ya, ¿vale? Ya pasó el tiempo de los reyes, el tiempo de reinado de David, ¿vale? Incluso el pueblo se dividió, sigue la desgracia, sigue la crisis, y vamos a ver aquí entonces que en el capítulo 6 del profeta Isaías se detallan las señales clásicas de la visitación de ese Dios maravilloso. Dios nos visita. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en los otros tiempos, ¿vale? Hoy nos habla por medio de su Hijo, pero Dios nos visitó, Dios nos visita, y Dios nos sigue visitando. Y Dios vive con nosotros. Y lo hace de una manera, aquí lo vamos a leer, estremecedora nuevamente. Estremece los cimientos de los umbrales, como por efecto, incluso llega a decir Isaías, de un terremoto. Se añade en la misma, no sensación, sino visión de que la casa se llenó de humo. Había nuevamente el fuego consumidor,
¿Recuerdan del monte Sinaí? Aquí vamos a ver el fuego consumidor sacado del altar del templo. Algo muy similar a esa experiencia vivida con Moisés, que mientras que él hablaba con Dios, Moisés, su siervo, en el monte Sinaí, cuando éste ordenó a Israel ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Los estoy ubicando para que sepamos de dónde venimos en la serie de predicación, ¿vale? Ahora vamos a tener al profeta Isaías. Sigue siendo la nación de Israel, pero ya una nación dividida. Solamente para los tiempos ya de Isaías, profetizando con el reinado de Usías, había quedado un remanente fiel, el reino del sur, el reino de Judá. Pero el hecho es que el humo subía como de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. Aquí también toda la casa se estremecía impetuosamente. El templo. Y en este relato tenemos nuevamente a ese Dios del Éxodo y al Dios del Sinaí que se revela una vez más en un momento crucial de la historia de Israel. Vamos a ver cuál es ese momento crucial y por qué volvemos a decir hay un tiempo de crisis. Vamos a hacer la lectura entonces de Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 13. Son 13 versículos, dice así la palabra del Señor. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies. Es una forma ahí de hablar simbólica, sería física, la palabra está diciendo eso. Y con 2 volaban, 6 alas, decían, 6 alas. Y se decían unos a otros, esto es lo más importante, sí vamos a ver el significado por qué se cubren, pero también es más importante lo que se dice en la palabra. Y esto es un cántico. E incluso yo los invito a que nos pongamos de pie y lo leamos el versículo 3, porque la verdad que el Señor se lo merece. Y dice así, ellos se decían unos a otros, los serafines, el pueblo del nuevo pacto también quiere decirlo. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya, podemos sentarnos, mis amados hermanos. Porque yo no sé cómo estarían estos serafines allí de pie, en qué posición. Sí sabemos, porque ahí lo dice que estaban. Pero lo que yo quería ver en esta mañana físicamente es cómo nosotros también podemos honrar al Señor al estar en el templo y delante de su presencia para proclamar hoy en día, porque nosotros también tenemos boca y tenemos pies y podemos ver. Dicen que sus voces sacudían el templo hasta los cimientos. Y todo el edificio estaba lleno de humo, dice el verso 4. Entonces dije, recuerden que es el profeta Isaías, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Otra traducción dice Jehová de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido, fuego consumidor, que había tomado del altar con unas tenazas. Y con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Una sombra de lo que luego iba a ser revelado en luz, en el poder del Evangelio y perfecto y completo en nuestro Señor Jesucristo. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no aprendan nada.
Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Entonces yo dije, Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó, hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive una décima parte, un remanente, volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terebinto o el roble dejan un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. Es decir, como un tronco. Eso es un terebinto, un tronco, sobre el cual brotará un renuevo, un vástago. El libro de Isaías realmente comienza aquí, en este capítulo 6. ¿Verdad? Y entonces, ¿por qué los capítulos 1, 2, 3? Es muy significativo porque realmente parece ser, muchos dicen que se ordenó de esa manera, porque pareciera que cuando uno leyera el capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, no se diera comienzo como se da, por ejemplo, cuando Ezequías y cuando Jeremías, que empiezan por decir el profeta tal y vivía tal y empezó, sino que solo es hasta este capítulo 6, muy significativo, cuando el libro, es decir, comienza, y que constituye, por lo tanto, la crisis en la vida de Isaías, porque los capítulos anteriores están manifestando una serie de juicios, es verdad, del pueblo de Israel. Pero es allí, en ese momento dramático, donde Isaías es introducido en el oficio profético, en un funeral y en una crisis. Y antes de ese incidente, dicen los estudiosos que no hay ningún registro sobre la vida de Isaías o de su relación con Dios solo hasta el capítulo 6. Muy significativo, porque solo es hasta el capítulo 6 donde el Señor se le revela y le dice: estás frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, el 3 veces santo. Santo, 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 santo. Isaías comenzó este capítulo con una nota triste, llevándonos al funeral del rey Usías. Dice el diccionario bíblico y las notas pastorales en teología sobre la historia de los reyes, está en el libro de los reyes, pero también está en las enseñanzas que nos dan a nosotros como pastores, como enseñantes de la palabra, que Isaías nos lleva al funeral del rey Usías y que este rey fue un buen rey, rey de Judá, del reino del sur, y acababa de morir. En realidad hay muchas personas, muchos eruditos que opinan que Isaías fue el último gran rey del reino del sur, es decir, el reino de Judá, y que después de su muerte ya no se podría ver más la gloria del Señor. Su hijo y después un poco más y ya viene el tiempo del exilio en Babilonia. Hubo una negociación para que los asirios no los atacaran, pero ya venía el declive, ya Israel y lo poquito que quedaba ya a partir de ahí como que ya no están sobre la faz de la tierra, aun cuando todavía sigue existiendo la Palestina, pero el pueblo ya no está ese reinado de David, ese reinado de Salomón, ese compacto de las 12 tribus formando la nación de Israel. Ya no está ni siquiera el reino del norte ni el reino del sur, ya no hay nada. Isaías iba a profetizar sobre eso. Todo va a quedar desolado. Usías había logrado dominar a los filisteos. Hoy en día son los palestinos. Ya no queda ni rastro del poderío de los filisteos, aun cuando se están levantando. Porque también Usías logró dominar a los árabes que se están levantando, musulmanes, y a los amonitas. Él había gobernado la nación por 52 años. Este es el contexto, es importante que lo sepamos.
Y su nación había sido bendecida por Dios desde un punto de vista material. Es decir, había abundancia, había riqueza, había tranquilidad económico en ese sentido. Pero había mucho deterioro moral y aún así mucha corrupción. Tanto que a la final esta corrupción tocó al rey Usías. Durante 52 años Usías guió a Judá en un programa de paz y prosperidad. Y fue una época de expansión y de logros. Pero es triste que al final de sus días el rey se rebeló contra la palabra de Dios y murió leproso. Segunda de Reyes, capítulo 15. En los primeros versículos cuenta este hecho del rey Usías. Pues Isaías profetizó en tiempos del rey Usías. Y el capítulo 6 empieza en que el rey Usías murió, un funeral, versículo 1. Ahora, en el año en que murió el rey Usías, Isaías estaría pensando lo siguiente. Bueno, el rey Usías ha muerto, ahora todo se va a desmoronar. Israel será llevado en cautiverio, como en efecto ocurrió. Se acabará la prosperidad y llegará un periodo de depresión y después de hambre. Y con esta inquietud en su mente, Isaías hizo lo que cada persona debería hacer en un momento de crisis. Fue al templo. Pero el pueblo del nuevo pacto parece ser que hace lo contrario. Se va del templo. Porque no pueden. Dicen, así no puedo irme a congregar. Pero la palabra dice lo contrario. Isaías fue al templo. Es decir, fue al lugar apropiado. Fue al lugar donde podría tener un encuentro con Dios. El Salmo 29:9 dice, en su templo todo proclama su gloria. En el templo de Isaías, en el templo de Dios, perdón, Isaías descubrió que el verdadero rey de la nación no estaba muerto. El verdadero rey, como todos los hombres de fe, Isaías acudió a Dios en busca de ayuda y de consuelo. Y la hora que parecía de derrota, él llega a experimentar una gran bendición espiritual. Vio que aún Dios ocupaba el trono del cielo. La visita del profeta al templo en el funeral de Usías tendría un efecto transformador en su vida. La visita de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores debe tener un efecto transformador en las vidas del pueblo del nuevo pacto, es decir, en la iglesia, es decir, tú y yo, es decir, los hijos de Dios, es decir, nosotros que estamos aquí. Un efecto transformador porque como Isaías se encontró con la santidad de Dios en toda su plenitud en pleno momento de crisis. La santidad empieza con Dios, no con nosotros. Somos llamados a ser santos. Y el llamado a ser santos surge en nosotros porque el Dios al que servimos es santo. Se trata de servicio. ¿Cuánto desconocemos de saber y de sentir sobre la santidad de Dios? ¿Y cuánto sabemos y sentimos y vivimos y aplicamos sobre la santidad de Dios en nuestras vidas? Es decir, nosotros somos llamados a ser santos. Purificación, llamado y misión, Dios hace al profeta en lo que hemos leído. Y es lo mismo que Dios también está haciendo a su pueblo hoy en día. Purificación, llamado y misión. Isaías, su nombre en hebreo, significa las salvaciones de Jehová. Y la palabra salvación se repite muchas veces en este libro de Isaías. Es un libro que en unos capítulos es muy denso y muy espeso,
pero también en unos capítulos es tan prometedoramente impactante en el sentido de la revelación del Evangelio y la revelación de nuestro Señor Jesucristo de una manera tan clara que nos impacta cómo se cumplió toda la profecía de Isaías sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. Evidentemente, Isaías pertenecía a una familia destacada, puesto que tuvo acceso a varios reyes de Judá, como Daniel. Estaba casado, dice el capítulo 8, y fue padre de al menos 2 hijos, dice el capítulo 3 y el mismo capítulo 8. Empezó su ministerio cerca del final del reinado de Usías, o sea, alrededor del año 758 antes de Cristo. Datos sacados del diccionario bíblico y el comentario bíblico sobre el libro de Isaías, y en este caso del autor Warren Wiersbe. Predicó hasta finales del siglo. Y aquí dice la tradición, como cuando Chosen hace y pone unas cosas de acuerdo a la tradición, pero que también tienen una cuestión de lógica, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al desarrollo. Pero dicen la tradición que sobre Isaías, el perverso rey Manasés lo aserró por la mitad. Muchos dicen que la mención de Hebreos 11:37, que muchos murieron aserrados, era Isaías. Pero en esa purificación, en ese llamado y en esa misión, cuando él entra al templo y entra en el funeral del rey, lo primero que él hace es dirigir la mirada hacia arriba. Como dice Colosenses capítulo 3, poned las cosas, poner la mirada en las cosas de arriba. Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Ya en Hebreos 12, Jesús está sentado a la diestra, es decir, nuestra mirada tiene que ser dirigida en proyección hacia el tercer cielo, así de directo, hacia Jesús, sentado en su trono. Él está sentado a la diestra. Apocalipsis lo revela completamente. Los evangelios lo dicen, el inicio del libro de los Hechos también lo dicen. ¿Dónde está Jesús? Pero estando aún allá, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque nos envió como otro tipo, nos envió del cual aquí nosotros alabamos, santo, 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 santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu de nuestro Dios, que habita en nosotros, sin merecerlo. La mirada hacia arriba vio al Señor, versículos 1 y 2, es decir, poder ver la santidad de Dios como trascendencia soberana, ver al Señor en su trono, y un trono rodeado por emblemas de la majestad, figuras, pero más que figuras, realmente ángeles celestiales, serafines en este caso, con un rango tan importante dentro del ejército celestial de nuestro Dios. El ropaje real que él vio desciende desde el cielo y llega al templo. Si lo podemos leer en el versículo 1. Es decir, una gran longitud, es una manera de hablar, ¿vale? Es una manera simbólica de relatarnos que esa vestidura, ese largo de la vestidura, desde el cielo hasta, digámoslo, el techo, el inicio de lo terrenal que está en el templo, lo que está transmitiendo es la grandeza del gobierno soberano de Dios. Es decir, Dios está aquí. Pero asimismo, al ofrecer un punto de contacto entre el trono de Dios, porque cuando Juan también ve el trono de Dios, Juan fue llevado al cielo, al tercer cielo, como también fue llevado el apóstol Pablo. Pablo dice, no sé si en cuerpo, no sé si en espíritu, pero fui llevado. Juan no lo dice, pero posiblemente no sabemos si también Juan fue llevado en cuerpo o fue llevado en espíritu, pero Juan sube al cielo y es una manera representativa de que como así sube Juan después del capítulo 4, Juan está representando que la iglesia será arrebatada y subirá al cielo para celebrar las bodas del Cordero.
ese contacto y ese punto de unión entre el trono de Dios y la tierra sugiere que Dios no se mantiene alejado de nosotros, no pierde el contacto con nosotros, o que se muestre indiferente frente a las luchas de su pueblo en este mundo. Si estuvo en el monte Sinaí es porque escuchó las oraciones de su pueblo, escuchó los ruegos también de Moisés, de los sacerdotes, y también estaba escuchando las oraciones del remanente fiel en los tiempos en que ya iba a desaparecer el reino del sur, es decir, iba a desaparecer el reino de Judá. Su vestidura cubre el templo, manifiesta la gracia divina de superar esa falta de santidad entre su pueblo, ofreciéndonos un medio de limpieza, de perdón y de reconciliación consigo mismo, con Dios. Hoy en día lo podemos ver claramente, solo en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Estaba rodeado de ayudantes celestiales, serafines. ¿Y qué escucha el profeta? Nos paramos para decir lo que escucha el profeta de los serafines. Unos dicen que cantaban, otros estudiosos se regan las vestiduras. No, los ángeles no cantan. Ellos proclamaban a gran voz. No vamos a entrar en eso. Da igual en un sentido. Lo más importante es que lo que se dice, se dice. O sea, que lo canten, o sea, que lo digan con una voz potente. Y lo que dicen es santo, santo, santo. Yo cuento 1, 2, 3. 3 veces santo. La presencia y la santidad de Dios revelan la manifestación de nuestro Dios, la Trinidad. El triuno, porque Dios es uno, pero manifestado en tres personas. Jehová de los ejércitos, dice Warren Wiersbe, es el nombre favorito que usa Isaías para Dios y que también se refleja mucho en los Salmos. Y lo usa 61 veces. 61 veces. El profeta también llama a Dios el Santo de Israel. Y lo llama 25 veces. Estamos hablando de Isaías. Jehová es el Dios de la guerra santa. Significa Jehová de los ejércitos. ¿Y qué es la guerra santa? La guerra santa es que el Dios que se opone al pecado se enfrenta al enemigo y derrota al enemigo. Así es nuestra lucha. Humillados pues bajo su poderosa mano, humillados ante él. Isaías necesitaba darse cuenta de este hecho en un día cuando Judá al parecer estaba a punto de ser derrotado. Y es derrotado. A punto de ser invadido, y es invadido. A punto de ser llevado al exilio, el exilio babilónico, que luego lo relatan otros profetas. Y esta es una buena lección práctica para los cristianos de hoy. ¿En qué sentido? Cuando el día está oscuro, alcemos nuestra mirada y pongamos nuestros ojos al cielo y veamos quién está sentado en el trono. ¿Quién? Jesucristo. Está sentado a la diestra. Esto habla del trono. Jehová está en su santo templo. Se estremecieron los cimientos. Lo aplicamos a nuestras vidas y lo hacemos a manera de pregunta. ¿Qué somos? Estoy hablando a creyentes. Templos del Espíritu Santo, porque habita, mora. ¿Se estremecen nuestras vidas al saber que el Espíritu Santo mora en nuestra vida? Cuando pecamos, no, porque el Espíritu Santo se contrista. Pero cuando vivimos en una vida de santidad, somos llenos del Espíritu Santo y se sale, por así decirlo, se sale. Y esto significa gozo. Y esto significa bendición. Y esto significa agrado a nuestro Dios.
Por eso el tema de la santificación es tan importante, de servirle siendo limpiados por Él y de con manos limpias, con corazón limpio. Tiene mucha trascendencia el efecto y la acción de la purificación cuando el Señor mismo lo hizo en el templo. Y cuando el Señor, la noche en que iba a ser entregado, lavó los pies de sus discípulos. Aun cuando muchos lo enfocan por el tema de, sí, la humildad, el servicio, el amor, que sí lo es, pero muchos ignoramos el tema de la santificación allí. La noche que iba a ser entregado, lavó los pies a sus discípulos. Luego, la siguiente predicación que sigue es esa, para que estamos preparando. Dios mediante. ¿Se estremecen nuestras vidas como templos del Espíritu Santo? Me estremezco cuando sé que el domingo voy a ir a la iglesia y que, porque ya no pueda, me estremezco de saber que aún viviendo la semana, Dios me da una oportunidad de hablar con Él, de servirle a Él, de ayudar al prójimo también y de hacer una cantidad de cosas. También me estremezco cuando me doy cuenta del pecado que me separa y en el cual estoy cayendo, pero al estremecerme le digo, Señor, perdóname, reconduce mis palabras. ¿A quién he herido con mis palabras en esta semana? A mi madre, a mi hermano, y a lo mejor no es creyente. La mirada hacia el interior, que es lo que dicen los versículos del 5 al 7. Lo que vemos allí es la mirada hacia el interior. O sea, estamos aplicándolo nosotros en el ejemplo de Isaías. En la mirada hacia el interior, Isaías se ve a sí mismo. Nosotros, al mirarnos hacia el interior, ¿nos sentimos impuros como el profeta? Y al sentirnos así, podemos ver la santidad de Dios como la pureza moral al cual Él nos llama y nos invita a que al verlo nos humillemos y nos sintamos indignos ante su presencia y reconozcamos que solo Él es digno, o solamente lo cantamos por cantarlo. La mirada hacia el interior, en el versículo 5 nos habla de que hay una reacción. El pueblo del nuevo pacto, nosotros como hijos de Dios, tenemos que tener una reacción en esa mirada hacia el interior. Y en esa mirada hacia el interior, el versículo 5 nos habla de una confesión. Incluso en el tema de la oración, Santiago dice, confesaos las ofensas unos a otros, para que la oración eficaz del justo pueda ser mucho. Estoy haciendo un poquito, un parafraseo del versículo de Santiago. La confesión. La confesión incluso en el sentido de ponernos a paz hasta para dar la ofrenda y la ofrenda en el templo. O al tomar de los símbolos de la Santa Cena, cuando hacemos memoria del poderío hecho en su obra preciosa de crucifixión, muerte y resurrección. Los versículos del 6 al 7 hablan de purificación. No voy a repetirlo, los invito, les dejo de tarea, nos dejamos de tarea volverlo a leer y sobre el tema exactamente de la purificación, leerlos en los versículos del 6 al 7. Una verdadera visión de Dios y su santidad siempre nos hacen percatarnos de nuestro pecado y de nuestro fracaso diario. Es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos redarguye, nos convence. Y es la misma palabra que nos limpia, por eso la lectura de la palabra diaria. Por eso, cuanto más en prestar atención en la predicación de su palabra en el templo. Y también en hacerlo en las diferentes generaciones cuando nos reunimos a adorar a Dios, encuentro de mujeres mensual, encuentro de jóvenes cada 15 días, escuela dominical de niños los domingos, pero también hay escuela dominical de adultos y también hay escuela dominical de jóvenes. Estamos sintiendo hambre por la palabra, estamos sintiendo esa verdadera necesidad dentro de esa visión de la manifestación de la santidad de Dios y con el pasaje del profeta Isaías sobre la necesidad de orar y de orar también de una manera congregacional, o dejo de asistir porque tengo rivalidades
entre los hermanos y cuando los creyentes tienen una verdadera experiencia con el Señor, no se vuelven arrogantes. Y pido perdón las veces en que yo me he vuelto arrogante, porque cuando lo hable de aquí para allá no significa, el pastor no puede ser arrogante. No debería ser lo que es diferente, pero en muchas ocasiones, claro que lo he sido y he pecado en ello. Más bien, la invitación siempre al estar en su presencia, delante del Dios Santo, es que nosotros nos volvamos humildes y nos quebrantemos de corazón, con un corazón contrito y humillado ante nuestro Dios. Nótese que en el capítulo siguiente, el capítulo 7, estamos en el capítulo 6, recuerden, Isaías capítulo 6, pero en el capítulo 7, no lo voy a, sino que se los dejo de tarea, veremos que se menciona la predicción del nacimiento virginal de Cristo. Es el famoso pasaje que solemos usar para las Navidades, pero debemos destacar que no es la encarnación de Cristo la que nos salva, sino su muerte sobre la cruz. Por esta razón, Isaías aquí necesitaba ese carbón encendido tomado del altar. Y ese altar es un símbolo de la muerte de Cristo. Este carbón encendido, fuego consumidor, representa la sangre purificadora. O sea, ¿qué nos limpia a nosotros? Exactamente la esencia de la palabra, la esencia de la comunión, la esencia de la adoración, radica en la sangre de Cristo. Nuestra sangre fue contaminada. Por eso es que todos somos pecadores. Pero todos cuando hemos creído en la obra poderosa por medio de la fe y hemos sentido el llamado de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, porque por eso Él murió por nuestros pecados, derramó su sangre, nos compró a precio de sangre, nos libertó a precio de sangre. Y entonces nuestra sangre que estaba contaminada nos da vida, nos limpia y nos hace tener un corazón nuevo dentro de un ser nuevo. Ya no somos, ahora somos nuevas criaturas. Nos limpia de todo pecado y es un proceso activo que se sigue haciendo. Por eso decimos que el proceso de la santificación es un proceso de transformación continuo hasta cuando Él venga. Lema de la iglesia: aquel quien la buena obra empezó, el Señor Jesucristo, en nosotros, Él será fiel en completarla y en terminarla, nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos hace tener esa mirada hacia afuera, versículos del 8 al 13. Y luego hay unos versículos ahí muy polémicos y muy complejos, pero luego lo aclaramos basado en el estudio. Dice que todo hasta este punto fue de preparación. Como cuando la noche en que iba a ser entregado, Él preparó. Recuerden que antes de ir al aposento alto, el Señor Jesucristo todo lo preparó. ¿Vale? Y después de haber cenado, algunos dicen que fue antes de haber cenado, otros dicen que fue después de haber cenado. Es muy posible que haya sido después de que Él cenó. En Isaías, todo hasta este punto fue de preparación. Todo hasta este punto, ¿qué significa? Es decir, capítulo 6 del profeta Isaías, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, todo hasta este punto. Eso es lo que significa todo hasta este punto, fue de preparación. Ahora Dios puede llamar a Isaías y usarlo para predicar su palabra. Nosotros somos llamados también a predicar la palabra, la gran comisión, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Dentro de la enseñanza, he aquí el mandato, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí la promesa: yo estaré con todos vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, es decir, hasta siempre. Es increíble. Esto es maravilloso. A estas alturas no creo que sea necesario llamar la atención sobre el hecho de que aquí en esta frase, la del versículo 8, Jesús, ayúdame a recordar qué decía el versículo 8 de Isaías 6. ¿Qué decía? Algunos dicen que Él estaba hablando con los que quieren ligarlo al tema del unitarismo, que Él estaba hablando con Isaías, pero realmente aquí
Se les olvida hacer una serie casi por eso, no le quites un punto, no le quites una coma. La traducción literal de los escritos originales, en el idioma original, dice que tenemos primero el singular y luego el plural en cuanto a Dios. Esto enfatiza nuevamente la Trinidad. La adoración, santo, 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 verso 3. Y el versículo 8, en el diálogo entre la Trinidad, el mismo diálogo de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vemos aquí el mismo diálogo, primero el singular y luego el plural, enfatiza nuevamente a la Trinidad. Y es muy importante y es muy relevante y tiene que ver, porque si estamos hablando de que Dios es santo, santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu de Dios, con mayúsculas. Así nos enseñan, escríbelo con mayúsculas, dilo con mayúsculas. Eso es precioso, la forma del lenguaje de nuestro Dios. Y al profeta no le preocupan sus necesidades. Quiere hacer la voluntad de Dios. No siente la carga del pecado, le han limpiado. A partir de este punto, ha dejado de sentirse desanimado. Sabe que Dios está en el trono. Ahora está listo para salir a trabajar. A veces utilizamos formas fáciles de trabajar. ¿Cuál es nuestro trabajo? Evangelismo. La iglesia tiene que ser evangelizadora. Hombre, pero es que no puedo ir a África. Tenemos una película para que traigamos a unos invitados. Se cumple lo que dice la palabra. Solo un remanente fiel. Sí, yo sé, mis hermanos, yo entiendo que muchos no pueden, porque por el trabajo, por X, por Y. Pero cuando Dios nos pregunta, ¿dónde estabas tú? Que la iglesia estaba haciendo un trabajo de... Muchos dirán, no, pues que se le iban a pasar pipas y qué va, eso no era una cosa seria, eso era ir a ver una película. ¿Estamos listos para salir a trabajar? La gracia costosa de Dios se manifiesta de tres maneras en Isaías 6. Abro comillas, esto es una cita. Dice que en Isaías 6 se percibe en la purificación del profeta. Se percibe en la reprensión del pueblo y en la elección de un remanente. Derek Tidball, el libro El mensaje de la santidad, donde yo estoy tomando todo este cartapacho que hay que saberlo digerir y luego predicar. Pero de ahí viene Éxodo 19, ahora estamos en Isaías 6 y luego estaremos en Juan capítulo 13, sobre un mensaje. Somos llamados a ser santos. ¿Cuánto nos estamos oponiendo a ese trabajo? ¿O cuánto estamos facilitando? Porque Él es el alfarero, pero el barro será dócil, como el barro en manos del alfarero. Lo pongo en puntos suspensivos. Dirán, ¿por qué Ricardo lo pone en puntos suspensivos? Tal vez porque no me sé más de ahí sobre el barro, sobre la canción o sobre la cita. Creo que está en Jeremías lo del alfarero. El hecho es que volviendo al pasaje en los versículos del 9 al 10, y son versículos que llega a citar el Señor Jesucristo en el Evangelio. Es decir, no solamente es una cuestión de Isaías en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo lo retoma y acerca de la dureza del corazón del hombre. Como en Romanos, pero a pesar de todo el Señor se revela. Versículos del 9 al 10 dice que a primera vista parece que el profeta estaba siendo enviado a aquellos que estaban ciegos, sordos y endurecidos. Pero creemos que podemos decir con toda seguridad que Dios nunca endurece o insensibiliza corazones que de otra manera serían tiernos y sensibles. Dios simplemente hace salir la dureza a la superficie. Él no endurece el corazón. Si llegamos a tener esa tentación de pensar eso, porque me enceguezco y entonces leo solamente los versículos del 9 al 10, me confundo. Y no puede ser. Él tampoco enceguece los ojos de aquellos que quieren ver. Pero lo que sí está claro es que si Él no interviene,
ellos nunca llegarían a ver. Y aún los que aún con todo no quieren creer, el día del juicio Él les dirá, yo te lo dije así, 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 así. Fuiste duro de corazón. Nosotros no queremos ser los del juicio final, nosotros queremos ser los que van a ser arrebatados, porque ya hemos creído en Jesús. Warren Wiersbe, lo vuelvo a citar, sobre todo en esta parte, quiero ser muy fiel a donde lo tomo, porque es teológicamente un poquito complejo, los versículos del 9 al 10. Porque si lo está mandando a predicar y luego le dice, endurece, no sé qué, parecía como si fuera como algo contrario. Dice Warren Wiersbe que 6 veces se citan los versículos del 9 al 10, y los voy a leer. ¿Cuáles son esos versículos del 9 al 10? Pues dice así la palabra del Señor, versículos del 9 al 10. Dice, y Él dijo, ve y dile a este pueblo. Él no se dice, ve y dile al mundo, no, ve y dile a este pueblo. ¿Cuál es el pueblo allí? Pero también nos está hablando a nosotros como nuevo pueblo. Ve y dile a este pueblo, escuchen bien pero no entiendan, miren bien pero no comprendan. ¿Recuerdan la dureza de los fariseos en sus corazones? Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepienta y sea curado. Muy complejo, pero Warren Wiersbe lo explica de esta manera. Dice que estos versículos del 9 al 10, 6 veces se citan en el Nuevo Testamento. No los voy a leer, pero les dejo de tarea. En Mateo capítulo 13, versículos del 13 al 15, el Señor Jesucristo lo menciona. En Marcos capítulo 4, versículo 12, el Señor Jesucristo lo menciona. En Lucas capítulo 8, verso 10, el Señor lo menciona. En Juan capítulo 12, verso 40, se menciona. Mateo 13, 13 al 15. Voy un poquito despacio porque mi esposa me va a decir, Ricardo, dilo despacio, por favor. Marcos capítulo 4, verso 12. Lucas capítulo 8, verso 10. Juan capítulo 12, verso 40. Van 4 citas del Nuevo Testamento. Y en el libro de los Hechos capítulo 28, versos 25 al 28, se vuelve a citar lo que hemos leído de los versos del 9 al 10, que es algo ahí. Y en Romanos 11, 8 también. 6. Más el pasaje de Isaías, capítulo 6, versículos del 9 al 10. 7 veces en las Escrituras se cita esto. Cuando se cita de una manera tan repetitiva y tan enfática, algo está diciendo Dios en el sentido de hagamos énfasis en esto, meditemos en esto. ¿Dice Dios que ciega y condena a propósito? Warren Wiersbe dice, no, de ninguna manera. Lo que dice es que la palabra de Dios, estoy citando a Warren Wiersbe, mira lo que dice Wiersbe sobre el versículo del 9 al 10. Lo que dice es que la palabra de Dios tiene este efecto endurecedor y cegador sobre los pecadores que no quieren oír ni someterse. Sería lamentable que un creyente se convirtiera en duro de corazón, porque daría a entender entonces, cuando se dice en Mateo 7:7, muchos me dirán, Señor, Señor, y yo diré, no os conozco. Pero yo hice esto en tu nombre. Yo en mi coche tenía el logo, yo era miembro de la iglesia, yo tenía dinero y yo daba el 10% a los pobres. Pero diré, no os conozco. Dice Warren Wiersbe, todavía está la cita, muy buena porque lo aclara, dice, hagamos una comparativa, dice Warren Wiersbe, sobre este tema. El sol que derrite el hielo también endurece el barro. Reflexionenlo para aclarar sobre la supuesta confusión de los versículos del 9 al 10. El sol que derrite el hielo también endurece el barro. Es decir, esa palabra que es dada a los de corazones sensibles producirá su verdadero efecto. Esa misma palabra en corazones duros que no quieren, pues producirá el efecto contrario. Se taparán los oídos, como cuando hubo el asesinato de Esteban.
No quieren oír. ¿Recuerdan los fariseos? No quieren oír. Recuerda cuando iban a apedrear a Jesús y cuando él les dice, cuando el Señor empieza su ministerio en el sentido del templo, lo que hace es, ya no es un libro, es un rollo. Entonces él se pone ahí en el templo y no estaba de pie, se sentaba en una banquita ahí. Entonces él se sentó, el Señor se sentó, desenrolló el libro y leyó fue al profeta Isaías. Jesús dijo, ese que dice el profeta Isaías, ese soy yo, he aquí yo vengo a dar las buenas nuevas. ¿Recuerdan cuando empieza el ministerio? Ese era el oficio de Isaías, presentar al Mesías desde el nacimiento virginal en el sentido de 100% hombre. Nótese los pasos descendentes en Juan 12. Sigo citando a Warren Wilby. No creían, verso 37. Por consiguiente, no podían creer, verso 39. Y así no creerán, verso 40. Porque han sellado su condenación. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros no somos de eso. Y esa es nuestra oración para que todos los que estemos aquí no seamos de esos corazones endurecidos con respecto al pecado. Yo vivo así porque yo creo que esto es bueno. Es decir, en adulterio. Y voy a la iglesia y veo un adulterio. Y ya Dios me perdonó. Y Dios sabe. Eso es endurecer el corazón. Eso no es vivir una vida, lo que se llama llamados a ser santos. Pues eso es lógico en el sentido de la Biblia, en el sentido de la palabra. El siervo de Dios debe proclamar la palabra sin importar cómo responda la gente en cuanto a nosotros, porque cogemos esos versículos del 9 al 10. Entonces, ¿con qué aliento vamos a salir a evangelizar? El siervo de Dios debe proclamar la palabra sin importar cómo responda la gente. Pero aleluya, gloria a Dios, por uno de esos 100 que de pronto responda como debe de responder, alabado sea el Señor. Versículos del 11 al 12 realmente nos marcan la línea del tiempo, porque el profeta le dice, ¿y cuánto tiempo debo predicar? E incluso le llega a decir en otra forma, como le está hablando en los versos del 9 al 10, y tener estos efectos o producir estos resultados tan trágicos. Si vemos la historia de Israel, son resultados trágicos. Tanto que hoy en día Israel aún oficialmente ha reconocido a su Mesías. No, está escrito que tenía que ser así. Solo un remanente fiel, la iglesia primitiva. Los judíos creyentes del tiempo de Jesús. Eran poquitos. Y aún antes de la gran tribulación y antes de que vengan los tiempos del milenio, dice que, palabras del Señor Jesucristo, manada pequeña es la que me espera. Está hablando en tiempos de la iglesia, estamos hablando en tiempos de la gracia. Y en verdad lo podemos ver. Evangélicos en todo el mundo, 2% o un 1%, evangélicos. Protestantes, 15%. De un 15% de los llamados que viven como si fueran, que no sé qué, que no sé, solo un 1%. Yo estoy aquí un poquito, no son las cifras exactas, pero estoy hablando de un remanente. El profeta preguntó y el Señor le dijo, hasta que haya concluido mi juicio sobre la tierra, es decir, hasta los postreros días. Ya el oficio de profeta no está como tal, porque el sumo sacerdote y el perfecto profeta es nuestro Señor Jesucristo. Ya la palabra profética quedó sellada y está bien contenida y condensada dentro de lo que se llama el canon de la Biblia. No estamos llamados a añadir un libro más ni un pensamiento más en el sentido profético de la palabra inspirada de nuestro Dios. El Señor salvará un remanente, aun cuando la nación será llevada lejos en cautiverio. Estamos empezando a ver tiempos difíciles de preparatoria sobre hasta qué punto será llevado Israel para que reconozca a su Mesías. Pero aún así,
con todo lo que se ve, nosotros tenemos que seguir adorando, cantando y viviendo. Dios está en su trono, en su templo, sentado en su majestad. Dios reina y cabalga. Jehová de los ejércitos, nuestro Señor, nuestro Dios, es. Se dice que esta profecía se aplicaba a un futuro inmediato al cautiverio y se cumplió en tiempos de Isaías. Pero también representa las relaciones de Dios con Israel en los últimos días, cuando un pequeño remanente de judíos, los 144,000 sellados, creerá durante el periodo de la tribulación. No creemos que la iglesia llegue a pasar la gran tribulación. Este es otro aspecto. Nosotros no somos judíos, pero fuimos adoptados por un judío, el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Isaías muestra a la nación de Israel como a un árbol cortado, donde el tocón queda y nuevos brotes crecen en él. Relacionemos esto con Isaías 11:1, sobre la profecía del renuevo que es Jesucristo. Estamos en Isaías 6 y luego avanzamos un poquito más al capítulo 11 y así dice la palabra del Señor en el versículo 1. Incluso el título que le da la Reina Valera es Reinado Justo del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y eso se cumplió. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor y de Jehová. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él desenrolló el rollo del profeta Isaías para decir esto, que en él se cumplió y en él se cumplen todavía. Cuando Isaías salió del templo aquel día, no era más que un doliente, ahora ya era un misionero. Somos una iglesia misionera. No era un simple espectador. Nos hemos quedado en ser simples espectadores. Ahora Isaías era un participante. Somos participantes nosotros. Dios le equipó para que hiciera el trabajo. No estamos equipados nosotros. El Espíritu Santo, los dones espirituales, la iglesia cuya cabeza es el Señor, nosotros los miembros, los recursos de la iglesia, todos los recursos que tiene, y aún siendo, y hablo de esta iglesia pequeña, ¿cuánto estamos aprovechando de estos recursos para ser creyentes con espíritu misionero, con espíritu participante? Dios le equipó para que hiciera el trabajo. Isaías vio al Señor, se vio a sí mismo y vio la necesidad, que es el resumen. Y al saber que Dios estaba en el trono y que le había llamado y comisionado, estaba listo para predicar la palabra y ser fiel hasta la muerte. Por eso la noche en que iba a ser entregado, el Señor, antes que había purificado el templo, le lavó los pies a la iglesia primitiva. Y nosotros somos limpios, luego llega a decir, lo aclara en Juan, en los versos del capítulo siguiente, nosotros somos limpios por la palabra de nuestro Dios. Limpios por la sangre de Jesucristo. Isaías estaba listo para predicar la palabra y ser fiel hasta la muerte. Amada iglesia, Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los invito a poder ver a Cristo en el mensaje profético de Isaías con respecto a la santidad. Y los invito a verlo, porque es más que el capítulo 6. Los días jueves, cuando termine la segunda parte del significado de ser llevado sobre alas de águila, en el proceso de la santificación que solemos llevar en el estudio de los animo para que, terminado el estudio del significado de las águilas, que ya nos queda la segunda parte, podamos ver a Cristo
mensaje profético de Isaías con respecto a la santidad. Y también para que no. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame. Dios espera, no yo. Dios espera esa respuesta. Y no voy a decir de vosotros, porque sería como, oh, qué fácil. Dios espera esa respuesta de nosotros. Recuerda que dijo el pueblo en el monte. El pueblo dijo, lo haremos. Lo haremos nosotros. No los quiero comprometer ahora como Moisés comprometió a su pueblo en el monte Sinaí. Lo haremos nosotros. Cuando llegues a casa, respóndele a Dios, respóndele al Señor. Mis amados hermanos, la victoria está en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Quieren cantarlo? Digan, sí, amén, gloria a Dios, queremos cantarlo. Sí. Pónganse de pie y lo cantamos. Escuchando la predicación, acaba de consultar al pastor, ¿verdad? Que una enseñanza sobre Nación Santa, ¿no? Y lo hemos visto también en los estudios bíblicos. Les invito a que lean Primera de Pedro. Lo voy a leer yo, pero para que lo apunten. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 9 al 10. Y más adelante, bueno, el versículo 11 en adelante, pero dice rápidamente, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nos dice que debemos vivir más adelante como siervos de Dios, es decir, en santidad. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, como dijo el pastor. La victoria está en Cristo Jesús. A pesar de los golpes tan grandes, de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Yo no voy a dejar de luchar, sé que Cristo me va a ayudar, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. En Jesucristo voy a hallar la solución, el Señor me dará su bendición. En Jesucristo está todo el poder de Dios. Sé que Jesús está vivo, me ayudará. Aleluya, 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 aleluya. A pesar de los golpes tan grandes, de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Yo no voy a dejar de luchar, sé que Cristo me va a ayudar, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. En Jesucristo voy a hallar la solución, el Señor me dará su bendición. En Jesucristo está todo el poder de Dios. Sé que Jesús está vivo, sé que Jesús está vivo, sé que Jesús está vivo, me ayudará. Aleluya, 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 aleluya.
que Jesús está vivo. Sé que Jesús está vivo, me ayudará. Señor, te queremos dar gracias, Señor, primeramente porque aún vives, Señor, aún vives para reinar en nuestras vidas, Señor, para guiarnos en este mundo, Señor. Gracias porque dejaste el Espíritu Santo, Señor, para que nos guiara en este andar, Señor, en tus caminos, Padre. Gracias por los hermanos, Señor, que también vienen a adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Gracias por toda la iglesia, Señor, y gracias por aquello que tú has traído también, Señor, a escuchar de ti. Aquellos que aún, Señor, no han doblegado sus vidas ante ti, Señor, para que ellos también puedan alcanzarte, Señor, y que tú puedas, Señor, hacer en sus vidas una vida santa también, Señor. Padre, gracias por la iglesia, Señor, gracias por este culto, Padre, y queremos dejar todo en tus manos hasta el próximo día que nos podamos reunir para glorificarte, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.